¿Tú crees que Francisco quería ser santo? Era un joven de fiestas, de libertad, de aplausos. Pero todo cambió después de un beso inesperado. A partir de ese momento, nació una de las historias más conmovedoras y transformadoras de la fe cristiana. Una vida marcada por renuncias, encuentros misteriosos y un amor tan profundo que iba más allá de toda lógica humana. Prepárate para conocer la historia inesperada del hombre que dio origen a la Cuaresma de San Miguel Arcángel, y que recibió, como regalo divino, las llagas de Jesucristo. Acompáñanos hasta el final de esta jornada. Y antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Y no dejes de suscribirte para apoyarnos a seguir evangelizando con amor y esperanza. Todo comenzó a finales del siglo XII, en las colinas tranquilas de la pequeña ciudad de Asís, en Italia. Allí nació quien sería recordado como el pobrecillo de Cristo. Su nombre de bautismo era Juan, pero al regresar de un viaje a Francia, su padre, un rico comerciante de telas llamado Pedro Bernardone, decidió llamarlo Francesco, el pequeño francés. Más que una profecía, era una muestra del amor que su padre sentía por la cultura francesa. Su madre, Pica de Bourlemont, era una mujer de fe silenciosa y ternura firme. Aunque se sabe poco sobre ella, es fácil imaginar que su bondad ayudó a formar el corazón sensible de ese niño. Francesco creció rodeado de comodidades, música, celebraciones y sueños de caballería. Carismático, alegre, querido por todos, su mayor deseo era alcanzar gloria en las batallas y honrar a su familia. Pero Dios tenía otros planes. Fue durante una guerra entre Asís y Perugia, cuando tenía apenas 20 años, que su vida comenzó a transformarse. Sucedió algo que nunca habría imaginado. Herido y hecho prisionero, Francisco pasó un año encerrado, enfermo y sumido en sus pensamientos. En el silencio de aquella celda oscura, comenzaron a resonar las primeras preguntas. Cuando fue liberado, ya no era el mismo joven radiante de antes. Había algo distinto en su mirada. Algo inquietante, algo que el mundo no podía llenar. Regresó a casa, pero ya no era el mismo por dentro. Y al volver a Asís, lo inesperado ocurrió. Francisco ya no encontraba alegría en las fiestas, ni placer en las riquezas que antes tanto deseaba. Un silencio interior lo perseguía. Mientras el mundo a su alrededor celebraba, su corazón anhelaba algo eterno, algo que aún no sabía nombrar. Y entonces vino la primera señal. Un día, cabalgando por las afueras de Asís, se topó con un leproso. Su primer impulso fue el miedo y el rechazo. Desvió el camino, apresuró el paso, pero la imagen de Cristo crucificado vino a su mente como un rayo. Algo dentro de él le pedía valor. Francisco bajó del caballo, regresó, miró a los ojos de aquel hombre desfigurado, y no solo le dio una limosna, besó sus manos. Ese gesto, tan simple y tan profundo, marcó el inicio de su conversión. Ahí comenzó a morir a sí mismo y a nacer para Dios. Pero el milagro no ocurrió de un día para otro. Francisco seguía siendo humano, cometía errores y hacía cosas que tal vez tú no creerías. Una vez, mientras atendía a un cliente en el negocio de su padre, fue interrumpido por un mendigo. Se irritó tanto que lo echó con dureza. Pero apenas el cliente se fue, la culpa lo invadió. ¿Y qué hizo? Salió corriendo por las calles hasta encontrar al pobre. Se arrodilló, le pidió perdón y le dio el doble de la limosna. Fue entonces cuando otra transformación comenzó en su alma. Francisco ya no veía a los pobres como una molestia, sino como maestros. Con cada acto de humildad, su corazón se despojaba un poco más de las vanidades del mundo. Durante una peregrinación a Roma, vivió otro impacto profundo. Al ver a tantos mendigos rogando por pan en las escalinatas de las iglesias, no soportó la escena, y tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Se quitó sus ropas elegantes y las cambió con uno de ellos. Pero no solo cambió de ropa, cambió de lugar. Durante todo un día, vivió como un indigente. Sintió el rechazo, el frío de la indiferencia, el silencio de los que fingen no ver. Pero también experimentó algo nuevo: paz. La paz de estar donde Cristo estaría. Tiempo después, ya de regreso en Asís, algo lo atrajo hacia las ruinas de una capilla antigua.
Entró en la pequeña iglesia de San Damián, y allí comenzaron los milagros sobrenaturales. En el centro del altar, un crucifijo bizantino lo miraba con ojos abiertos, vivos. Era la imagen de un Cristo glorioso, vencedor incluso en la cruz. Francisco se arrodilló, y en ese silencio sagrado, la cruz comenzó a hablarle. Escuchó una voz profunda que le decía: «Ve y repara mi iglesia, que está en ruinas». Sin saber aún que esa misión era mucho más que muros de piedra, comenzó a reconstruir literalmente la capilla. Vendió telas de su padre e incluso un caballo de la familia para comprar materiales. Pero su padre no aceptó aquella locura. Lo llevó ante el obispo y exigió que devolviera el dinero y renunciara a la herencia. Y Francisco hizo lo impensable. Delante de toda la ciudad, se quitó la ropa que vestía y la devolvió a su padre. Allí, desnudo ante el mundo, declaró que su único padre, a partir de ese momento, sería el Padre del cielo. Era el fin del hijo del comerciante y el nacimiento del hombre de Dios. Desde entonces, Francisco comenzó a vivir como mendigo. Dormía al raso, pedía limosna, servía a los enfermos, cuidaba leprosos y reconstruía iglesias olvidadas. Su corazón era puro y su fe ardiente. En la serenidad de la pequeña capilla de la Porciúncula, encontró un refugio espiritual. Allí se unieron a sus primeros compañeros, hombres sencillos, sedientos de una fe viva, concreta, hombres que cambiaron la comodidad por la cruz, el ego por el evangelio. Francisco no buscaba fundar una orden, solo deseaba vivir como Jesús vivió. Pero poco a poco, los hermanos menores se multiplicaban, y con ellos, la llama del evangelio volvía a calentar los corazones olvidados de la Edad Media. Francisco no solo creía en Dios, lo amaba con un amor total, ardiente, como quien ya no vive para sí mismo. Su única alegría era seguir los pasos del Cristo pobre, humilde y crucificado. Su vida de oración se volvía más intensa, el servicio a los leprosos, más constante, y su comunión con la naturaleza, más profunda. Francisco veía en cada criatura un reflejo del Creador. Llamaba al sol hermano, a la luna hermana, y hasta los animales se le acercaban con una confianza inexplicable. Era como si toda la creación reconociera en él la ternura del cielo, y los milagros comenzaban a brotar, como flores alrededor de su santidad. En Gubbio, una ciudad paralizada por el miedo, un lobo feroz devoraba animales y atacaba a la gente. Los pobladores vivían encerrados, temiendo por sus vidas. Francisco decidió ir al encuentro de la bestia. Caminó por los senderos, se detuvo frente al lobo, sin armas, solo con la paz en su mirada. Extendió la mano y le habló con dulzura. El animal, que antes sembraba el terror, bajó la cabeza y lamió sus pies. Aquel lobo salvaje se volvió manso, y desde entonces convivió en paz con el pueblo. Una señal de que incluso la furia de la creación se inclina ante el amor verdadero. Pero quizá ningún gesto tocó tantos corazones como el pesebre viviente que Francisco creó en Grexio, en la Navidad de 1223. Él quería que todos entendieran que Dios vino al mundo de forma humilde, sin oro, sin palacios, sin aplausos. Por eso preparó una gruta, llevó animales, invitó a los campesinos y colocó allí un pesebre. Aquella noche silenciosa, a la luz de las velas, mientras el pueblo cantaba y oraba, algo divino flotaba en el aire. Muchos lloraron, sentían que estaban más cerca de Belén, y más cerca de Dios. La espiritualidad de Francisco era tan intensa, que su sola presencia tocaba incluso a los que no conocían a Cristo. En el año 1219, movido por el deseo de llevar el Evangelio más allá de las fronteras cristianas, viajó hasta Egipto, en plena época de las cruzadas. Fue al encuentro del sultán Malik al-Kamil, dispuesto a entregar su vida por amor a Jesús. Esperaba el martirio. De hecho, Francisco propuso una prueba, entrar al fuego para demostrar su fe. Pero nada ocurrió como él imaginaba. Al contrario, fue recibido con respeto y honor. El sultán quedó impresionado por la humildad de aquel fraile que rechazaba riquezas, hablaba con valentía y rebosaba compasión. Conmovido por su sinceridad, el sultán le ofreció regalos, que Francisco rechazó. Él no buscaba convencer, buscaba amar. Y aunque no hubo conversiones, dejó sembrada la semilla del respeto, del diálogo y de la paz. Otro momento especial en esta historia fue la fundación de la Orden de las Clarisas, que nació gracias a la valentía de una joven noble de Asís, Clara de Favarone. Había oído hablar de la vida radical de Francisco, encantada por la pureza de ese camino, huyó de casa para buscarlo. Francisco reconoció en ella una fe auténtica y aceptó su entrega.
cortó su largo cabello como señal de consagración y la llevó a un monasterio benedictino. Así nació una comunidad de mujeres dedicadas a la oración, la pobreza y el amor silencioso. ¿Y tú? ¿Has escuchado sobre la Cuaresma de San Miguel Arcángel? Apuesto que sí, pues fue San Francisco quien dio origen a esa devoción. Hacía un retiro de 40 días de ayuno y penitencia en honor al Arcángel. Y fue durante una de esas oraciones, en lo alto del monte Alvernia, que ocurrió uno de los mayores misterios de su vida, los estigmas de Cristo. En profunda contemplación, vio un serafín de 6 alas, resplandeciente como el sol, y en medio de aquella luz, un crucificado. Llamas invisibles envolvieron su cuerpo, y comenzó a llevar en sus manos, pies y costado las mismas heridas de Jesús. Era el sello de una unión total con el Salvador. Una gracia que convirtió su dolor en un acto de amor redentor. Ser elegido por Dios era un don inmenso, pero también traía muchas batallas. Aunque sufría físicamente, sobre todo en los ojos, Francisco continuaba predicando, cantando y escribiendo himnos a la creación. Uno de sus mayores legados fue el Cántico de las Criaturas, donde alababa cada elemento del universo como un regalo del Padre. Sus enseñanzas no eran tratados largos. Eran gestos, palabras sencillas, una mirada, un silencio. Toda su vida fue una oración viva. Por eso, su fama de santidad se extendió por todas partes. Las iglesias se llenaban. Hombres y mujeres de todas las edades lo dejaban todo para seguirlo. La orden de los frailes menores crecía y llevaba luz a aldeas, ciudades, e incluso a las cortes reales. Francisco había encontrado a Dios, no en un monasterio cerrado, sino en las calles, entre los pobres, en el polvo del camino y en el rostro del prójimo. Los últimos años de San Francisco estuvieron marcados por un profundo dolor, pero también por una paz indescriptible. Casi no podía ver. Su cuerpo, marcado por los estigmas, sufría dolores constantes, pero su alma parecía cada vez más cerca del cielo. Sabía que su tiempo se acercaba. Pidió entonces ser llevado a la porciúncula, su pequeña capilla amada. Allí, donde todo había comenzado, quería concluir su misión en la tierra. Rodeado por sus hermanos, recostado sobre la tierra desnuda, Francisco cantó salmos hasta su último suspiro. Era la noche del 3 de octubre de 1226. Tenía apenas 44 años. Su deseo era simple: ser sepultado entre los más despreciados, en el cementerio de los criminales. Pero sus hermanos, reconociendo su santidad, lo llevaron en solemne procesión hasta la iglesia de San Jorge, en Asís. 2 años después, en 1228, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Y en 1230, su cuerpo fue trasladado a la majestuosa Basílica de San Francisco, que se convirtió en uno de los mayores centros de peregrinación del mundo. Hoy, Francisco de Asís es venerado como patrono de la ecología, de la paz, de los pobres y de los animales. Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de octubre, pero su vida se celebra cada día en los corazones tocados por su ejemplo. No dejó libros teológicos, solo un cántico, una poesía que resume su alma. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. En un mundo donde muchos buscan riqueza y huyen del verdadero sentido de la vida, San Francisco nos enseña que lo que realmente importa es la fe. Y esa fe puede encontrarse en la simplicidad, la humildad y la confianza en el Salvador. La vida de San Francisco es realmente sorprendente, ¿verdad? Tantos momentos increíbles. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? Comparte este video con alguien que necesite reencontrarse con la fe. Y suscríbete al canal para seguir con nosotros las historias más hermosas de nuestra iglesia. Que San Francisco interceda por ti. Paz y bien. Y hasta el próximo video.